Hermanos y amigos, muy buenas noches. En el nombre del Señor, eh, esta noche vamos a hacer una pausa al estudio de los atributos. Vamos a propósito de la coyuntura, a tratar unos versículos sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos frente a las autoridades, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por reunirnos esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la salud. Gracias por todo lo que nos das día a día. Te pedimos, Padre, que nos ilumines para poder entender tu palabra, para poder nosotros poder interpretar lo que tú nos quieres decir esta noche. Te lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a ubicarnos en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Mientras se van ubicando, hermanos, en Romanos 13, 1 y 2, nos vamos poniendo más o menos en contexto. Pablo escribió esta carta a los romanos justamente cuando el emperador de Roma era Nerón. Ya sabemos quién era Nerón, ¿no? Entonces, Pablo en esta carta les da unas indicaciones a los cristianos de esa época y a nosotros los cristianos de ahora, cómo actuar frente a las autoridades, ¿no? Entonces en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bien, hermanos, no olvidemos que nuestra ciudadanía es doble. La del cielo, que motiva nuestra conducta aquí en el mundo, y la de la tierra, en la que nosotros como cristianos vivimos y por ello debemos procurar ser los mejores ciudadanos, ¿no? Vamos a dividir este estudio en tres partes. La primera parte, el cristiano tiene la obligación de someterse a las autoridades. Dice claramente en la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores. Claramente dice esto. Entonces, a pesar de estar de acuerdo o no con ellos, ¿debemos someternos? Sí, debemos someternos. No, que no es la autoridad por quien yo voté o quien yo elegí. Igual, debemos someternos. No me gusta su plan de gobierno. Debemos someternos. No me gusta cómo se maneja, o cómo habla, o cómo se expresa. Debemos someternos, hermanos. Es un mandato del Señor. Nosotros como cristianos debemos cumplir sus mandatos, porque somos cristianos obedientes y también somos merecedores de sus promesas. Ahora yo les pregunto, hermanos, a propósito de la coyuntura, no sabemos aún quién nos va a gobernar estos 5 años, nadie lo sabe, todavía no está claro. Entonces, si no ganó el candidato de tu preferencia, ¿te vas a someter? Piénsalo, reflexiónalo, de acuerdo al mandato que está dándonos nuestro Señor. Nosotros como creyentes debemos obedecer en todo a nuestras autoridades, sí o no. A la luz de la palabra, vemos en Hechos 4:19, cuando Pedro y Juan estaban frente al concilio de saduceos, sacerdotes y escribas, y ellos les exigen que no enseñen en nombre de Jesús. Entonces, Pedro y Juan le responden,
en el versículo 19 del capítulo 4 de Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad, juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa sería una condicional para no obedecer a las autoridades. Tenemos que obedecer primero a Dios. Y Dios nos está indicando que debemos obedecer a nuestras autoridades. El cristiano tiene la obligación de someterse a las autoridades. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué deberíamos aconsejar a las personas que dicen, yo no voy a obedecer a esta autoridad, a este presidente o a este alcalde, porque yo no voté por él? ¿Qué debemos decirle nosotros? ¿Cómo debemos hacer? Que aconsejar. Ahí tienen una interrogante, hermanos. La segunda parte, las autoridades están establecidas por Dios. Dice claramente la palabra, hermanos, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a ver más o menos históricamente en la Biblia, según algunos teólogos que coinciden, dicen que en Génesis 9:6, después del diluvio, el Señor decretó, esto está en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este decreto de Dios dio autoridad a los hombres para juzgar por asuntos criminales y castigar a los culpables. Por Dios fueron establecidas. Claramente está. Y Dios, nosotros como cristianos, creyentes de la palabra, estudiosos, sabemos que Él está en control de todo. Como dijo nuestro hermano al principio, ni un cabello se nos cae sin que Él lo sepa. La palabra de Dios dice en Mateo 10:29, claramente está que no cae una sola ave si es que Dios no lo permite. Él está en control de todo. El Señor Jesús, cuando estaba frente a Pilatos, Pilatos le dice, yo tengo la autoridad para soltarte o para mantenerte preso. Y el Señor Jesús en Juan 19:10-11 le dice, si tú no tuvieras autoridad, si no te hubiera sido dada desde el cielo, le dice claramente en Juan 19:10-11. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está estableciendo ahí cómo la autoridad viene desde Dios. Dios ha sido el que ha puesto estas autoridades terrenales, ¿no? Daniel también, en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel 2:21, adoró a Dios diciendo, Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría de los sabios y la ciencia a los entendidos. Por el estudio de sus palabras, nosotros podemos saber que Dios tiene los atributos que son muchos y que Él está en control de todo. Él tiene el control de todo. Entonces nada pasa sin que Dios no lo permita. Entonces vamos a ver, ¿realmente creemos que las autoridades están puestas por Dios? Hermanos, amigos que esta noche están reunidos, ¿realmente creemos eso? Si están establecidas por Dios, ¿vamos a obedecer este mandato? Pensémoslo bien, hermanos. El tercer punto dice, quien no obedece este mandato está en contra de lo que manda Dios. La palabra de Dios, en los versículos que estamos estudiando, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hagamos memoria nosotros cuando éramos niños. Nuestros padres nos mandaban a hacer algo y nosotros teníamos que obedecerlo. Si no obedecíamos, sabe Dios cómo nos iba, ¿no? Entonces, si nuestros padres nos mandaban a hacer algo o nos prohibían hacer algo, era para nuestro bien, no era para nuestro mal, ¿no?
Incluso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, del 9 al 11, nos dice que, eh, pues si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, o que hacen cosas buenas por sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, refiriéndose a que si nosotros hacíamos caso a nuestros padres, porque de una u otra manera sabemos que ellos lo hacían por nuestro bien, que no vamos a obedecer a Dios, a quien nosotros estamos seguros de que Él nos va a premiar o castigar por la obediencia o por la desobediencia, ¿no? Entonces, hermanos, para terminar, nosotros como cristianos y en un país tan dividido como está ahora, en estas circunstancias políticas, estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Lo dice en Mateo 5, del 13 al 14. No podemos dejar que la incertidumbre por el futuro nos desanime. Al contrario, nosotros debemos ser de ánimo para el mundo. Ante estas circunstancias, nosotros sabemos, como cristianos, como creyentes, que todo está bajo el control de Dios y que todo va a ser para nuestro bien, para nuestro beneficio. Muchas personas no lo verán así, sobre todo las personas que no son creyentes o las que no conocen a Dios. No lo ven así, mas nosotros tenemos nuestra confianza plena en el Señor. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, que hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, sabemos que Él está en el control de todo. Hablemos, nosotros hermanos, si vamos a poner un ejemplo, si nosotros habláramos de Dios, de Jesús, con nuestros amigos, con nuestros familiares, así como hablamos de política, otra sería la historia, en otra realidad estaríamos. Vayamos por el mundo nosotros cumpliendo con la gran comisión de Dios, con la gran comisión que Jesús nos dio. Bien, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy muchísimas gracias esta noche, porque una vez más me haces ver que me separaste del mundo para acercarme a ti. Nosotros ya no tenemos las preocupaciones que tiene el mundo, no tenemos la incertidumbre que tiene el mundo, porque tú siempre estás en nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.